tengo que empezar con el secuestro al negro. Ujú. Bueno, Negro de Marchi. sí, el negro. Para mí es el negro. Poco después del golpe, compañeros que habían, colegas nuestros en Buenos Aires, que vivían en México, Carlos Quito Burgos, por ejemplo, y otros compañeros, nos hacen llegar una invitación de la Organización Internacional de Periodistas. La Organización Internacional de Periodistas era una internacional de gremios de prensa muy influidos en aquel momento por entonces Unión Soviética, que organizaba, creo que bianualmente, cada 2 años, un congreso. Entonces nos invita a los trabajadores de prensa de Argentina. Entonces, había un organismo que se llamaba algo así como el Comité Ejecutivo del Plenario de Delegados, que era una especie de dirección paralela, semiclandestina, semilegal, que sustituía a las autoridades del gremio que estaba intervenido desde hacía ya 2 años. Acá hay que decir que Ernesto de Marchi, siendo delegado de Cronista, tenía muy buena relación con el propietario de Cronista, que era Cacho Perrota. No porque Cacho Perrota influyera sobre las decisiones sindicales, sino un poco al revés. Era bastante permeable y admiraba un poco al grupo nuestro, digamos así, Cacho Perrota. Entonces, en ese momento, la forma de comunicarse con México era vía Telex o vía telefónica de lo que era Entel. Yo trabajaba en la agencia Interpress, en la calle San Martín al 300, no recuerdo el piso, y en la planta abajo había una oficina de Entel. Entonces, Héctor de Marchi vivía en mi casa. ¿Por qué? Porque él había renunciado a cronista comercial, se había retirado su último recibo de sueldo y tenía una amiga en cuya casa estaba viviendo, en la calle Bartolomé Mitre, por ahí en Almagro. Esa compañera había sido esposa de un compañero que había sido detenido en Tucumán y hubo un allanamiento. Y en ese allanamiento, él recuerda que había quedado un saco de él con su recibo último de liquidación de sueldo de cronista comercial. Por lo tanto, era obvio que en ese allanamiento alguien tenía todos sus datos. Me llama y le digo, mira, yo también estoy en una situación precaria, pero tengo un departamento donde estoy viviendo que me facilitó gente de mi familia, que no es clandestino ni secreto, pero es discreto. Entonces, venite, le digo, lo que sí te pido es que tu vida ahí comienza a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche vos tenés que estar de vuelta. Muy bien. Entonces empezamos a convivir en ese departamento y la mañana del día 5 de agosto de 76 coordinamos que él me iba a venir a ver a la agencia Interpress donde yo trabajaba en San Martín, que íbamos a bajar a Entel, que estaba en la planta baja, y que de ahí nos íbamos a comunicar con México para avisarle que tanto él como yo íbamos a viajar y que nos arbitraran los medios, pasajes, fechas, etcétera, para llegar a México y de ahí emprender rumbo al 8º congreso que se iba a hacer en Finlandia. Yo era, no sé, mediodía, las primeras horas de la tarde, y me llama el director de la agencia, que era Pasquini Durán, y me dice, lo secuestraron al negro saliendo del cronista comercial, del cronista, en la calle Alsina 500. Digo, pero ¿cómo puede ser? Renunció. Y además, su último recibo cayó. O sea, ¿a qué fue? Bueno, nunca supimos a qué fue. Fue un gran error, obviamente, pero él
por algún motivo fue o a despedirse o a buscar algún tipo de papel, de comprobante, de lo que sea. Y cuando sale de cronista en la calle Alsina, ahora después pusimos una placa ahí, los compañeros, nos secuestraron. Junto con otro compañero, Aveledo, pero al compañero que salía con él, los secuestraron los dos, los meten en una camioneta de esas supuestas o realmente de caudales, de transporte de caudales, y en la esquina Aveledo lo suelta, lo bajan, y ahí desaparece de Marchi. Ese fue mi último minuto, y mi último cable que yo escribí fue en horas de no sé qué, saliendo de cronista, fue secuestrado el periodista fulano. Ese fue mi último trabajo profesional en Argentina. Y ahí yo me quedé también sin casa, porque ya no podía volver, porque él cayó, vivía en mi casa, tenía la llave de mi casa, pero adelanto para decirles, la casa nunca cayó, es decir, que el negro no habló. Esa casa nunca cayó. Pero bueno, yo no podía volver. Entonces ya la situación era insostenible. Entonces con otros dos compañeros, también ambos delegados de Clarín, Ricardo y el Chino, decidimos, toda vez que había compañeros de gremio en México y había compañeros en otros países, en España también, en Venezuela, entonces deciden, bueno, mira, nos vamos y el negro no puede ir a Helsinki, más vos. El otro delegado era de Córdoba, era secretario general del Sindicato de Prensa de Córdoba, Raúl Cuestas, falleció hace poco. Entonces, bueno, el 16 de agosto, o sea, el 5 de agosto lo secuestran al negro. Y el 16 de agosto partimos, estos tres compañeros, que a la vez teníamos la característica de que los tres, además de ser delegados de Clarín, éramos muy amigos de Héctor, del negro. Éramos como un cuarteto, éramos muy amigos, muy cercanos, porque había muchos delegados en el gremio, pero ellos, ese grupo era muy cercano. De hecho, viajamos juntos, nos da una cierta protección algún colega que por razones profesionales estaba, digamos, ligado al ejército, acreditado, demás. Una cierta cobertura, claro, es simplemente acompañarnos para, por si algo pasaba, poder comunicarnos, nada más que eso. Pero bueno, fue un cierto apoyo en ese momento. Por esto que decía, de que nosotros en el diario teníamos el respeto de mucha gente que no pensaba como nosotros, pero nosotros nos tenían, nosotros hicimos una gestión muy interesante ahí, durante esos años. Así que bueno, yo llego a México, entonces, y ahí empezamos a preparar un documento para presentar en este congreso internacional que se hacía en Finlandia, que no es el país tan moderno y avanzado como ahora, era un país bastante... bueno, fue un largo periplo en aquella época, tuve que pasar por la entonces Unión Soviética. ¿Qué edad tenías ahí? 26, creo, por ahí. Escribimos este documento, lo discutimos con Raúl Cuestas. Raúl Cuestas vivía también en México ya en ese momento. Yo estaba ligado a lo que se llamaba la CADU. La CADU era la Comisión Argentina de Derechos Humanos, CADU, que presidía Eduardo Luis Duhalde. Yo era muy amigo de la familia Duhalde, sigo siendo. En México estaban los hermanos de Duhalde, los padres de Duhalde, sus hijos. Y bueno, elaboramos este documento que por suerte en algún momento la antigua UDBA, con el trabajo de su Secretaría de Derechos Humanos, publica. El libro está bastante desvencijado, yo diría que habría que hacer una copia.
Bueno, y este documento que yo leí, hay una cuestión muy interesante. Cuando nosotros llegamos a Helsinki a participar de este congreso, todavía, estamos hablando de septiembre de 1976, la Unión Soviética, que era la que de alguna manera tenía mucha influencia sobre los distintos sindicatos de todo el mundo que estábamos ahí en ese congreso, tenía muchos negocios y quizás cierta expectativa política con respecto al régimen de Videla. Entonces, paradójicamente, nuestra presencia, digo, la que llevábamos el secretario general del Sindicato de Prensa de Córdoba y yo, que era de este plenario de delegados de la APA, no era muy bienvenida. No era muy bienvenida. Y tampoco era muy bienvenida, no recuerdo bien por qué motivo, la delegación del Perú. Entonces fue muy difícil encontrar un momento para leer este documento. Por suerte, en ese congreso estaban representantes de Cuba, de Angola, que era un argentino que vivía en Angola, de el MIR, gente ligada al MIR de Chile, al MLN de Uruguay, y creo que a la OLP o alguna organización similar palestina, y creo que estaban también los saharauíes. Y son esos grupos los que insisten para que a Perú y a Argentina se los deje hablar. Esto es un poco triste contarlo, pero así fue así. Entonces, recuerdo que me asignaron el momento de mi intervención después de una enorme comida. Y recuerdo claramente que la mayoría de los delegados no escuchó este documento. Porque estaban todos comiendo. No, estaban, no sé, haciendo que... Los que estaban eran los cubanos, los argelinos, los vietnamitas, los uruguayos, los del MIR chileno y no sé, uno más. No era el volano, que era argentino. O sea que yo leí este documento. Documento hoy me resulta conmovedor, porque cómo teníamos en una época tan cercana al golpe, porque esto fue elaborado en agosto, el golpe fue a fines de marzo, y nosotros ya hablábamos de los 30.000 desaparecidos, los llamábamos detenidos, no desaparecidos. Ya denunciábamos campos de concentración, ya dábamos listado de periodistas desaparecidos. Así que bueno, hoy, 40 y pico, no sé, medio siglo después, me sigue impresionando el hecho de que manejáramos tanta información. Tiene que ver con esta pertenencia que yo les decía a la CADU, la Comisión Argentina de Derechos Humanos, que había, organizado Eduardo Luis Duhalde, con Carlos González Garland, en fin, una serie de compañeros, y que la verdad que desarrolló una tarea enorme de denuncia, difusión, etc. Y gente como Ignacio Kunikov, que estaba en la CADU también, y que fue el que me dijo, me envió un mensaje en diciembre del 76, yo ya de vuelta del Congreso de Helsinki, cuando yo ya resuelvo instalarme en México, a raíz de que, entre otros temas, él me manda un mensaje en manos de un ex compañero nuestro de Clarín, que viaja y me dice, bajo ninguna circunstancia vuelvas, no están dadas las condiciones para volver. Pocos meses después, él y su mujer, María Bedoyan, son secuestrados. Creo que a mediados del 77. Así que bueno, esa es la historia de este documento. Yo diría de que habría que reimprimirlo, sobre todo frente a tanto especie de negacionista o casi gente que 3 años después del golpe decía que no sabía nada de lo que pasaba. Está bien, este es un documento de militantes, de investigadores, de gente
muy vinculada, pero había sectores en la sociedad argentina que ya sabían lo que estaba pasando. Es muy impresionante, yo se los recomiendo leer, te pido, en todo caso, una copia, o la fresco, igual este libro circula, lo hizo la ex UNPA.